Rodrigo, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, bueno, ya hay un paro de 72 horas en marcha a partir de mañana. De 72 horas esta semana y de 72 la que viene. La que viene. Que está... ¿Están ratificadas las dos medidas de fuerza? Sí, por supuesto. Están ratificadas y el día miércoles vamos a hacer una concentración provincial a las 10 de la mañana frente a la Casa de Gobierno. ¿Y por qué están ratificadas? Están ratificadas porque no se cumplió ninguno de los 4 puntos que plantean, o los 4 grandes ejes que plantea nuestra resolución de asamblea que fue votada por más de 32.000 compañeros. Convocatoria urgente a paritaria, en septiembre, es ahora, con una presentación de una propuesta que implique una recomposición salarial. Ya no estamos hablando del adelantamiento, es necesaria una recomposición salarial. Discutir las condiciones de trabajo, entre ellas el ajuste que se está llevando adelante en la modalidad de adultos, y discutir las políticas educativas, entre ellas la extensión horaria y la promoción en el nivel secundario. 4 temas que no se solucionaron. ¿Ninguno tuvo respuesta? No, lo único que hubo, una convocatoria formal al ámbito paritario para el 2 de septiembre. Que también fue una ratificación, algo que ya se venía anticipando. Totalmente. Por lo tanto, nosotros ratificamos el plan de lucha y ratificamos la concentración que vamos a hacer el día miércoles y ratificamos que este conflicto tiene un responsable, que es el gobierno de la provincia, porque ahora mucho se empieza a hablar de la cantidad de días de clase que se pierden, ¿no? Se me ocurre, y esto es una visión absolutamente personal, quiero saber si la compartís, Rodrigo, pero que el gobierno fue hacia la táctica de transmitir la responsabilidad de los paros hacia los gremios. No sé si compartís eso. Bueno, pero habría que preguntar, ¿sabe quién es el responsable de este conflicto? En el mes de junio, la conducción anterior a la ANSAFE presentó una nota en el Ministerio de Trabajo solicitando la convocatoria paritaria. La ley de paritaria te dice clarito que si una de las partes lo solicita a los 15 días, la otra parte tiene que acceder a esa reunión. No hubo respuesta. Ni siquiera dice sí o no, la ley dice que hay que acceder. El 1 de julio asumimos una nueva conducción de ANSAFE, el 8 hicimos la presentación en el Ministerio de Trabajo. Tampoco hubo respuesta. Le dijimos hay 15 días de receso escolar, es el momento para que nos convoquen. No hubo ningún tipo de respuesta. El primer paro de ANSAFE fue el 2 de agosto. O sea que estuvimos junio y julio sin paro. Sin paro. Hicimos hasta acciones frente al Ministerio de Trabajo sin paros. Ahora, ¿el gobierno no podría haber convocado al ámbito paritario? ¿Por qué no lo hizo? Porque no tiene la voluntad política. ¿Qué es la voluntad política que no tiene ahora para convocarnos? Porque acá lo que falta es la voluntad política, no es que faltan recursos en la provincia. No faltan recursos hay recursos propios, hay recursos coparticipables, hay ahorros. Está claro que el pedido no es un pedido descabellado, estamos viendo que estamos perdiendo poder adquisitivo del salario. Tomemos los primeros 7 meses del año, cuánto hubo de inflación y cuánto hubo de aumento salarial. ¿Qué estamos quedando? 16 puntos abajo ya, 46% más o menos de inflación, 30% de incremento salarial. ¿Solamente de este año? Solamente de este año. En consecuencia, ¿es desmedido el pedido que estamos haciendo? ¿Es desmedido cuando decimos la última reunión técnica paritaria fue en el mes de mayo y desde mayo no se está discutiendo nada sobre las políticas educativas y se avanza con una extensión horaria que no se discutió en ningún lado? Se avanza con consultas sobre el nivel secundario que no se discute en ningún lado. Se avanzan con el cierre de centros de alfabetización y escuelas primarias de adultos que no se discuten en ningún lado. Bueno, me parece que acá cuando hay un conflicto hay que empezar a buscar quiénes son los responsables de este conflicto. Y la verdad que los trabajadores no somos responsables. Porque si hay alguien que nos empujó el conflicto fue el gobierno de la provincia. Y el gobierno de la provincia ahora tiene la responsabilidad de solucionar el conflicto. Ahora, mientras más tiempo pasa, más difícil es, porque estamos en una situación, en una coyuntura económica cada vez más compleja, en donde indudablemente cuando nosotros en el mes de junio le decíamos hay que adelantar los tramos de agosto y de septiembre, ahora le estamos diciendo claramente necesitamos un incremento salarial. Bueno, muchas provincias argentinas lo hicieron, la provincia de Santa Fe no. Héctor.
Varias cosas. La primera es que la pauta salarial de este año es del 46%, que es la que se negoció creo que hasta ahora en marzo. Como bien decía Rodrigo, ya llevamos acumulado 45.7. Si sumamos el último guarismo IPC, IPEC Santa Fe, acumulado en la provincia. Lo acumulado en incrementos salariales da el 30 aproximadamente. Ahí está, 16 abajo, como recién señalabas. Ahora, hay que negociar, hay que ir hacia una idea final de 2022 de una recomposición del 80%, siendo muy generoso y con mucho viento a favor. De piso, digamos. ¿Crees que se va a poder negociar eso? Y si no se negocia eso, ¿qué puede suceder? Como primera pregunta. Segundo, ya en la próxima reunión, ¿se va a plantear cuál debería ser el escalonamiento de acá a fin de año de esa recomposición salarial? Y tercero, que podría ser la primera también, Rodrigo, ¿qué lectura hacen ustedes de por qué? Porque esto no le garpa a nadie, menos al gobierno, ¿no? Estar en esta situación de no convocar la gente, los alumnos sin ir a la escuela, los docentes, todos los sindicatos con medidas de fuerza muy fuertes. Ha confirmado UPCN, ha confirmado UDA en las últimas horas. Así que es un poquito de todo lo que te pregunto. Y la actitud del gobierno es inexplicable. Entonces me parece que eso es lo primero, ¿no? Porque no tenés ningún tipo ya de argumento para decir no te voy a convocar a la paritaria. Porque si el argumento sigue siendo hicimos un acuerdo en el mes de febrero, marzo, y nosotros vamos a respetar ese acuerdo, bueno, si los tiempos hubiesen sido iguales, donde no hubiese ningún tipo de modificación política económica, bueno, está bien, uno puede entender cómo ha sucedido en muchas oportunidades y bueno, la cláusula de revisión la hacemos en el mes de septiembre. Ahora, bueno, hubo un expresidente que dijo pasaron cosas. Y sí, pasaron cosas. Ahora, pasaron cosas que el gobierno nacional modificó la paritaria nacional, ya con un porcentaje, que lo hizo en junio, con un porcentaje, y ahora empiezo a responder otra de las preguntas, con un porcentaje que llega a diciembre al 70,4%, que ya quedó corto. Ya quedó corto, eso. Ya hubo provincias argentinas que ya hicieron el acuerdo con los docentes de rediscutir las pautas que habían acordado en el mes de marzo. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Nosotros estamos pensando, en primer lugar, que tiene que haber un buen incremento salarial, porque nosotros venimos perdiendo poder adquisitivo del salario. Esto que dice el gobierno, los salarios no van a perder ante la inflación, bueno, hay que decirle que están perdiendo ante la inflación. ¿Qué vamos a separar? Separamos el mes de marzo, donde no perdimos, porque tuvimos un aumento del 22%, pero después los otros meses lo estuvimos perdiendo y ahora seguimos perdiendo. Claro, ese aumento fue una recomposición. Seguimos perdiendo poder adquisitivo del salario, entonces tiene que haber un buen aumento salarial y después tiene que haber cláusulas que nos permitan no perder poder adquisitivo del salario. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos? Variados, vos me preguntarás, ¿puede ser una cláusula gatillo? Puede ser una cláusula gatillo, puede ser pensar ya esquemas de aumentos salariales fijos y poner una cláusula de revisión en alguna etapa, también puede ser. Lo que sí está claro es que no puede suceder esto. No puede suceder que vos estás quedando 16 puntos abajo de la inflación. Esto no puede volver a suceder. Entonces, nosotros vamos a ir el 2 de septiembre con propuestas, por supuesto. Vamos con una propuesta que tiene que ver con el salario y una propuesta que también tiene que ver con las condiciones de trabajo. Lo que esperamos es que el gobierno este conflicto también lo resuelva de manera rápida, ¿no? Que no sea un conflicto en donde también nos lleve el mes de septiembre. Tiene que haber voluntad política, porque recursos en la provincia hay. Lo que hay que discutir es de qué manera esto no vuelva a suceder y ese eslogan que decían los funcionarios, que el salario no pierda ante la inflación, efectivamente se pueda cumplir. Respecto de debe haber alguna respuesta política y respecto de algunos otros puntos que
plantean desde ANSAFE, hubo respuestas, pero como que hubo respuestas desde el punto de vista de, bueno, respondemos algo que no era obviamente lo que ANSAFE espera, y es como que se mantuvieron en esa tesitura, en esa postura, y acá tomo lo que dice Héctor, no le garpa a nadie eso. No, por supuesto que no. Nosotros creemos que es una posición equivocada, pero una posición equivocada que la no convocatoria paritaria en tiempo y forma es una definición equivocada. Tomar definiciones unilaterales en materia educativa es una definición equivocada. ¿Por qué? Porque vos tenés que acordar las políticas. Tenés que acordar las políticas. ¿Por qué motivo no se está discutiendo lo que pasa con la extensión horaria, lo que está pasando en el nivel secundario, lo que está pasando en la escuela pública? Eso no se discute en ningún lado. ¿En algún momento se le preguntó a la ministra por qué esta unilateralidad Nosotros decisiones? Permanentemente lo venimos planteando. Lo que pasa es que solicitamos la reunión paritaria básicamente con dos ejes, que es el salario y las condiciones de trabajo, y la posición del gobierno era la no convocatoria. Y ahora la convocatoria para el mes de septiembre. Lo que nosotros creemos firmemente que acá el gobierno lo que no tiene es voluntad política. ¿Qué pasa cuando vos no tenés voluntad política? Genera malestar. Hay datos que me parece interesante poder analizar. 2 asambleas provinciales de ANSAFE con un altísimo nivel de participación. Más de 32.000 compañeros en las 2 asambleas. Eso es algo que los conocedores de la asamblea de ANSAFE saben que generalmente no se da, que se empieza con un número, que quizás en el medio del conflicto ese número desciende y que después pega un estirón cuando vos discutís, aceptar o rechazar un acta paritaria. Ahora ya se empezó con un nivel de participación muy alto. ¿Eso habla de qué? De que los docentes y las docentes tienen necesidad no solamente eso, hubo acciones, la primera semana hubo acciones locales. Hubo acciones locales en todos los departamentos, en los pueblos, en las ciudades de toda la provincia. Y hubo muchísima participación. En la concentración, en la movilización provincial del 10 de agosto también muchísima participación. Eso da cuenta de que hay malestar. ¿Y qué genera el malestar? Esta posición del gobierno. Entonces el gobierno lo que está haciendo no es intentar solucionar el conflicto, sino profundizar el conflicto. Nosotros creemos que el camino que tiene que transitar es un camino contrario al que está transitando, es decir, no tiene que convocar de manera urgente y en esa convocatoria ya tiene que haber una respuesta sobre los temas que venimos planteando, ¿no? Pienso que cada vez que hay un planteo, un petitorio de la Unión Industrial, y me parece bien que así suceda por otro lado, el ministro de la Producción al otro día o al tercer día está recibiendo a la cúpula de la Unión Industrial, cuando en la pandemia se caía, y que lo resalto, y me parece bien que así suceda, cuando en pandemia o en cualquier momento económico hay restricciones o hay problemas de laburo o está en riesgo la planta de personal, hacen un planteo en la provincia y la provincia está al otro día o al tercer día sentándose con los industriales. Raro, porque con los docentes o con los otros empleados públicos no pasa. No lo hacen. Así, con esa celeridad. No lo hace. Y en una situación que ya es preocupante. ¿Qué es preocupante? La gran mayoría de los docentes por debajo de la línea de pobreza. Un compañero con una compañera que recién se recibe, que empieza a trabajar en un cargo testigo de maestro de grado, cobra 82.000 pesos. Y un compañero que tiene 22 años de antigüedad está en los 100.000 pesos, o sea, arañando la línea de la pobreza. O sea, ¿quiénes son los docentes que están por fuera de la línea de pobreza? Aquellos compañeros que tienen el máximo de antigüedad. En consecuencia, una provincia que habla de la educación, de revalorizar la educación, y tienen los maestros por debajo de la línea de pobreza. O más de un cargo, o más de un cargo. Y muchas veces tienen que tener más de un cargo para poder superar esa situación. Con todo lo que implica, Sí, con todo lo que implica. Eso, doble turno. Doble turno. Donde sabemos que en la docencia nosotros tenemos un tiempo necesario que tiene que ver con la planificación, el seguimiento, las cuestiones administrativas, que generalmente es por fuera de ese horario escolar establecido, ¿no? Entonces, nos parece que es preocupante, que es preocupante esta posición que está tomando el gobierno, y es preocupante además que
insista en un camino que lo que está haciendo es profundizar un conflicto. Lo que recién mencionabas, Rodrigo, me lleva a pensar en algún momento en el cual se hizo foco en un análisis de números que tenían que ver con cantidad de docentes con el síndrome de Burnout, la cabeza quemada, básicamente. Es decir, la sobreexigencia del trabajo que lo lleva, bueno, pero por supuesto, a una situación... Bueno, y esa cuestión no se puede analizar, porque no hay debates para poder analizarlo. No hubo debate de lo que pasó en la educación en pandemia, no hay debate sobre la escuela que queremos. A ver, ¿hay problema en la escuela? Nosotros estamos convencidos de que hay problema en la escuela. Nosotros diferimos de estas pruebas estandarizadas que hacen, que te dicen muy flojo en lengua, muy flojo en matemática. Son muy discutibles esas pruebas. Sí, que ahora los resultados no están tan alejados de lo que nosotros vemos como docentes. Ahora, ¿hay un ámbito para poder debatir qué está pasando en la escuela pública? No, no hay un ámbito para discutirlo. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es que estos conflictos no se puedan resolver. Lo que nos preocupa es que la pérdida de días de clase, ¿no? ¿Qué es lo que muchas veces dicen, ¿no? La pérdida de días de clase. ¿Y dónde tenés un ámbito para poder discutir qué está pasando, de qué manera mejorar la escuela pública, de qué manera crear más cargos, de qué manera mejorar la infraestructura escolar, de qué manera mejorar la formación docente, de qué manera dotar de más recursos pedagógicos a la escuela? No se está discutiendo en ningún lado. Entonces, esto para nosotros es una gran preocupación. Esperemos, porque seguimos confiados, porque cuando uno lleva adelante un plan de lucha siempre tiene la esperanza de poder salir con más derechos, con más escuela pública. Ojalá que el gobierno pueda entender este conflicto, que pueda entender el malestar que tenemos los docentes, nos pueda convocar y rápidamente lo podamos resolver, no solamente por el bien de un derecho laboral que tenemos los trabajadores, sino por el bien de la escuela pública, que es lo que tanto queremos. Mañana comienza un paro de 72 horas y se va a replicar la próxima semana. Así es, martes, miércoles, jueves la otra semana, 30, 31 y 1 de septiembre.